Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que en el día de hoy me hacen presentes. Hoy es jueves 6 de octubre del 2016, día 17, mes primero, año 106 de la nueva era. La bienvenida la damos en nombre de Elohim, nuestro Padre, y de su consejo, el gobierno y el espiritismo. Amados hermanos, muy contentos de estar aquí reunidos. Y hoy jueves se lo dedicamos a el estudio de la ley de mediunidades y reiteramos que llevamos un consecutivo, amados hermanos. Si usted nos ha seguido, muy seguro pasó por las 38 cátedras que están registradas para el prefacio a la ley de mediunidades en general. La ley en sí tiene 38 artículos. Para el artículo 5, cuyo estudio ya lo iniciamos, llevamos una cátedra sobre el artículo 5. Recordemos qué dice el artículo 5 de la ley de mediunidades. Pido disculpas, me llaman la atención aquí que es el artículo 4, que ya llevamos una cátedra en la cual abordamos el artículo 4 y dice así: es ciencia espiritista todo lo que es ciencia y filosofía racional, ya sea el ser humano, espiritual, de los tres reinos de la naturaleza, ciencias, artes, industrias, y todo lo que no se oponga a la razón por dogma o sistema, y encamina al mayor progreso espiritual y material, y al descubrimiento de la verdad eterna y causa única, subiendo a esta por los efectos de todas las índoles que presenciamos en la vida. En la cátedra última sobre el tema de la ciencia, antes de introducirnos en la ciencia espiritista, resaltamos que la historia de la humanidad de este mundo comenzó en Adán y Eva. Todo antes del ingreso de los padres de la humanidad regenerada, Adán y Eva. Todo lo que sabemos antes de ellos es prehistoria. La historia comienza con el ingreso de Adán y Eva. Esa es la línea que se marca en el tiempo para este mundo. No quiere decir que no había humanidad antes de él.
y Concert, que está dentro de la misma línea del tiempo del inicio del ingreso de sus padres. En forma general lo tomamos. Nos introdujo una escritura bastante avanzada y en sánscrito, y son los escritos de Seth que básicamente marcan el registro del comienzo de esa historia, con lo que nos introdujo de las leyes de Emmanuel. Esto es un hecho que solo se ha resaltado en la escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal. Y de las 100.000 eslocas que el hermano escribió, 100.000 versos de 16 sílabas, que al final es lo que significa un esloca. Sobrevivieron apenas 12.000. De 100.000, 12.000, eso equivale que sobrevivió solo el 12%. O sea que a nuestros días, que se pierda un documento en un 88%, usted apenas tiene una fracción, imagínense, cercana al 10%. Si la historia de la humanidad comienza en esa línea que acabamos de describir, significa que todo lo que de Adán y Eva para acá se registra, ese es el tiempo de inicio. Hacia atrás no hay registro. Que se diga que se encuentra un documento donde se demuestra que hay escritos antes de Adán y Eva. En la anterior cátedra hice una salvedad que desconozco algo sobre la Atlántida. Fue tan dura la acción de la ley que quedó borrada del mapa de lo que pudieron haber tenido. Y destacamos de la última cátedra que con la integración a la familia original de este mundo de una familia que viene desplazada de Neptuno, cuyo número, por favor, no hay que despreciar. 3.500 millones de hermanos neptunianos desplazados de allí. Claro que al ingresar a este mundo se encontraban con 2 billones de espíritus, o sea, 2 millones de millones. O sea, la cifra es muy superior a los que ingresaban de Neptuno. Otra punto que destacamos de la anterior cátedra es que con el ingreso
de los misioneros de la verdad, un siglo después de nuestros hermanos ya en el sistema de este mundo, que venían de Neptuno como renegados. De lo que nos describe de la historia antes de Adán y Eva, y está en la filosofía austera racional, es que lo máximo que había la familia primera llegado en el desarrollo de algo artificial fue el descubrimiento o la manipulación o el desarrollo del fuego artificialmente para la fecha. Era lo máximo. No hay vestigios que indiquen antes de el ingreso de los misioneros de la verdad 58 siglos atrás, repito, que indiquen un avance superior a lo que se encontró con el Sirius, y es las dos palos cruzados unidos, no vamos a decir que por un clavo, un puntillón, no, eso debía haber sido un hueso o algo sólido, pero nada que indique que fuera el trabajo del hierro. Todavía no habíamos llegado a esa época, para que comprendan. Entonces, muy seguro, donde se mantiene el eje para hacer girar un palo sobre el otro, debe ser un hueso. Y para facilitar su movimiento y generar algún rozamiento, debió haber sido grasa. ¿De qué origen? Animal. Otro punto sobre lo que acabamos de decir. Entonces, nuestros hermanos neptunianos se encontraron con la realidad que tenían que empezar a fabricar todo desde cero. Pero tenían la ventaja que ya tenían el fuego. El otro punto, los misioneros, el encargado de este mundo y los misioneros con él. Para el progreso que se le iba imprimiendo a este mundo, tomaron como una ventaja que quienes venían renegando de la justicia de Neptuno, al reconciliarse con el juez, su juez en Neptuno, entraban a formar parte
de la solución y no ser parte de un problema. Ahora, lo que quedó en el aire de la última cátedra, porque vamos a llegar al siglo XVI como quedó para hoy, con el ingreso del maestro Francisco Javier. El siglo XVI le precede. La presencia de una religión que viene transitando 13 siglos, sobre todo en Europa, aproximadamente. ¿De qué religión estamos hablando? La religión católica, que fue fundada en el siglo IV. Entonces, 12 siglos transitando hasta el ingreso del hermano y maestro reconocido, espíritu de verdad, en su bonita encarnación como Francisco Javier, 1506, amados hermanos. Entonces tenemos un primer antecedente cercano a la bonita llegada del maestro, y es la religión católica. La religión católica desde el principio fue una reacción al progreso. No entró a participar del progreso, a estimularlo. Entró fue a torpedear el progreso. Y por 12 siglos antes del ingreso de el Espíritu de verdad como Francisco Javier, encontramos, amados hermanos, evidencias de la trágica historia violentísima de lo que se conoce hasta esa fecha de la religión cristiana, católica, apostólica y romana. Eso fue como si hubieran apagado la luz. ¿Que venía de dónde? Del progreso que habían dejado nuestros hermanos griegos, los griegos en la Grecia antigua. Y la Grecia antigua, hermanos, tiene una particular situación. Primero, se estimula el conocimiento elaborado. No el solo hecho de que tú puedas hacer el agua caliente. Por eso es que aquel dicho que dice que descubrió el agua tibia. Eso viene de tiempos pretéritos. La novedad de la antigua Grecia es que se permite la estimulación de nuestros hermanos neptunianos
vamos a decir, muy discriminadamente se dio este proceso. Se permite, se estimula la información que tienen los neptunianos en algunas áreas que corresponda a lo que deben establecer. Ahora, cuando se dice se estimula y discriminadamente, información que ya traen, significa que hay alguien regulando esa estimulación. Para decir, amados hermanos, que ese alguien es el gobierno del espiritismo, que de manera dosificada va permitiendo información nueva que ya está en el archivo de quienes son más experimentados y tienen la posibilidad de sacarlo. Entonces, para que nosotros tengamos bien presente el poder que tiene el gobierno del espiritismo cuando entra a intervenir los mundos. Y en Grecia, digamos que hay un boom que recoge, amados hermanos, lo que del progreso que desarrollaron en ciencia, por decir algo, para la época de los egipcios, de los persas y antecito de los sumerios. Cuando digo antecito, es antecito de los egipcios. Y la situación es que se nos presenta una dificultad para que los neptunianos puedan relacionarse con lo de la familia primera, y la dificultad es que materialmente se hace imposible por la agresividad recibida por los neptunianos. Y la intervención, por supuesto, fue motivada debido a si los hermanos eran supremáticos en Neptuno, ¿qué fue o a dónde fue que llegaron para haberse rendido tan rápido? Y resulta que en esa exposición de motivos del encargado del mundo ante los consejos del Padre es que lo que encontraron aquí era más agresivo, en una potencia muy superior a la que llevaban estos. Que había imposibilidad física, aún espiritual, porque si los perseguían materialmente
no daban tregua espiritualmente. Eso debió haber sido una encerrona, así literalmente hablando. ¿Tienen idea ustedes lo que es una encerrona? Eso de que usted no pueda salir de su propio espacio ahí. Saca la cabeza y le van dando. Entonces nosotros en cátedras pasadas, aún en el recorrido por el prefacio a la ley de mediunidad en general, ahí están archivadas. Usted podrá recordar, si lleva un consecutivo de lo que aquí llevamos, que el espíritu de verdad le dice al encargado del mundo: bueno, hermanos, entonces, ¿usted qué sugiere? Y vean ustedes qué es lo que tiene el encargado del mundo cuando ingresa a este mundo. ¿Cuál es la herramienta de trabajo que tienen los misioneros de la verdad en este mundo? Sabiduría, amor y autoridad. Y eso indica que cuando el gobierno del espiritismo interviene, decide intervenir, es para marcar la diferencia. Y de la propuesta, resultado de la investigación primera es que se hace necesario que toda la familia primera quede aislada del proceso de encarnar, desencarnar, encarnar, por un tiempo que lo marque la ley. Vean ustedes esta primera acción después de el hundimiento de la Atlántida, y es que a la familia primera vuelve y se reinstala en la luna, porque es que si se dejan en el sistema de la Tierra, sencillamente no se avanza. Así no puedan desencarnar, pero que desencarnen y sigan y dándoles ese tormento a los hermanos que creían distintos, los creían foráneos. ¿Usted qué hacen aquí? Este es mi territorio, cosas así por el estilo, y dándoles. Qué pesar. Entonces los 3.500 millones ya tienen la posibilidad de extender. Esa primera posibilidad de poderse extender libremente es lo que permite desarrollar la primera cultura de avanzada en el mundo, los sumerios. Y ahí hay buenos vestigios de el desarrollo de cosas elaboradas, o sea que llevan un grado de ¿qué? De progreso. Nada menos la rueda. Con eso decimos todo. Entonces veamos, están los sumerios. Bueno, marquemos una línea en el tiempo y así se va dando el progreso científico.
tecnológico. Entonces tenemos los sumerios, los egipcios, los persas. Y me devuelvo un poquito. Cuando ingresan o se da el desarrollo de la cultura egipcia, es cuando se termina una prohibición generalizada y se entra a una restringida. La generalizada, en la exposición de motivos que hace el investigador en los consejos del padre, es que ninguno encarne de los de la familia primera, o sea, quedaron todos regresados al mundo de transición, ahí instaladitos. Con el ingreso de nuestro hermano, o mejor, con la encarnación de el encargado del mundo en Zoroastro, ¿cuántos siglos hay? 8 siglos. Ahí se levanta la prohibición generalizada y se entra a una prohibición específica, y es que la mayoría de la familia primera pueden volver a encarnar, pero las condiciones ya son distintas, ya les han cogido un poco de ventaja los hermanos de Neptuno. Pero en Zoroastro se marca el ingreso, o sea, como si no hubiera problemas. Bueno, se marca el ingreso de los que venían desplazados de Saturno. Vean ustedes que el panorama y el trabajo que han desarrollado los misioneros, la verdad, no ha sido nada fácil. Esto no ha sido mamey. Lidiando con la familia primera, ¿no? Y que le ingrese otro contingente para regenerar en este mundo. Y son los hermanos de Saturno. Y llegan ellos con una acta del encargado del mundo, o sea, un acta que viene del encargado del mundo allá en Saturno. Hermanitos, ahí les mando. Este grupo de espíritus, y con una recomendación: por favor, no los dejen mezclar con ninguno de los que ya están en la familia de este mundo, que son los de la familia primera y los neptunianos. Recomendación especial. Y la región donde se instalan, donde se les permite que desarrollen su cultura, es en la región que hoy conocemos como la China. Entonces veamos el progreso. Estamos hablando de la parte espiritual, pero no perdemos de vista nosotros que estamos en el artículo 4 de la ley de mediunidades, que la voy a repetir para sentir que no estamos perdiéndonos de la línea de estudio de hoy. Dice el artículo 4: es ciencia espiritista todo lo que es ciencia y filosofía racional, ya sea el ser humano, espiritual, de los 3 reinos de la naturaleza, ciencias, artes, industrias, y todo lo que no se oponga a la razón, por dogma o sistema.
y encamine al mayor progreso espiritual y material, y al descubrimiento de la verdad eterna y causa única, subiendo a esta por los efectos de todas las índoles que presenciamos en la vida. Bueno, el desarrollo de una cultura trae una especialización en su progreso. Esa especialización la llamamos una especialización del arte. Una especialización del arte es la ciencia. Y la especialización de la ciencia conlleva a la tecnología. Para hacer un resumen, hasta donde vamos aquí. Hasta cuando leímos el artículo de nuevo, el artículo 4. Los hermanos de Neptuno, para encarnar sin oposición, ya desarrollan una cultura, la de los sumerios. Y por otro lado, se va desarrollando la de el sector de la India. Entonces, la cultura de los sumerios traen un desarrollo en su progreso. De la India, otro desarrollo. Vean ustedes, los hindúes introducen el cero, que no conocían los egipcios. Y antes de que llegaran los españoles a nuestro continente, los mayas, siglo V, VI, hay evidencias de que ellos manejaban el cero, pero no fueron los primeros en desarrollarlo. Sumerios, hindúes, luego los indios, sumerios, hindúes, luego los egipcios, pero a la vez y confinados, nadie sabía qué es lo que estaban desarrollando en su propio territorio, los chinos. Después de los egipcios tenemos a los persas. Ellos desarrollaron también una especialidad, una contribución a la ciencia. Pero donde se conjuga lo que viene de los sumerios, los hindúes, los egipcios, los persas, se da en la antigua Grecia, para darle un impulso al progreso material de este mundo. Pero usted no puede perder de vista que al mismo tiempo están los misioneros de la verdad actuando en el terreno. En el progreso moral de este mundo. La moral es la que marca la pauta del progreso material. Si tenemos nosotros un mundo inmoral, ¿cómo le vamos a estimular la ciencia? O díganme ustedes, por favor, todo eso nos lo devuelven en contra. Y para de contar. El progreso moral implica progreso material. Y el progreso moral lo van
introduciendo ¿quiénes? Con el ejemplo, los misioneros de la verdad. Entonces, introduzcanle este elemento importante para lo que es la ciencia espiritista, la moral. Y los griegos disfrutaron de unas luminarias, amados hermanos, neptunianos, estimulados. ¿Por quién? Por el gobierno del espiritismo. Y esa es una de las páginas bonitas de la historia de los últimos 58 siglos. Ahora, ¿qué pasó con ese boom? Ahí nacieron ¿quiénes? Antulio, Sócrates, y debieron haber nacido más misioneros ahí. ¿Qué hizo la supremacía en Grecia? Sacaron la cabeza de los misioneros y lo identificaron ¿quiénes? Los que insisten en hacer el mal de lo más protuberante del comportamiento de la familia primera. Los eliminaron físicamente. Y es ahí cuando encontramos nosotros en la filosofía austera racional, en ese registro bonito, inclusive en la historia que nos cuenta en Los extremos se tocan. Grecia estaba pensada para ser la señora de este mundo. Y con su comportamiento, entonces el maestro dice, no quiso ser señora, ahora pasa a ser esclava. Decimos entonces, con el asesinato que se hace de esas dos luminarias, Grecia dijo yo, ¿no? Merezco todas estas cosas bonitas. Y eso es como apagar la luz, cuando se pierde la confianza del gobierno del espiritismo. Esto me recuerda las palabras de nuestra hermana en privado, nuestra hermana Marta Cecilia, cuando me dice, piensan que esto es un juego. Cuando el gobierno del espiritismo toma decisiones y las hace cumplir, ahí no hay nada que hacer. Y Grecia, vamos a decir, prevaricó en su conjunto. Y le aparece Roma. Y luego Roma viene y la hace su territorio. Entonces, eso que va moviéndose en progreso moral, material,
por el impulso espiritual que le van dando los misioneros de la verdad. En Grecia tiene, vamos a decir, ese espacio donde lo que venía de los sumerios, los egipcios, los hindúes, no hablemos de los chinos porque todavía no aparecen en escena. Ellos van desarrollando su propia cultura. En Grecia se da el cúmulo del proceso que viene desde los sumerios. Y la máxima expresión de ese progreso se va resumiendo en la biblioteca de Alejandría. Hay ya bastante información en internet. Si usted marca Biblioteca de Alejandría, y ahí te dan historia de eso en términos muy sencillos. Y Alejandría es una ciudad que se funda en honor a Alejandro Magno. Ptolomeo, un hombre de confianza de Alejandro Magno y sobreviviente de todo eso, de las conquistas desarrolladas por Alejandro Magno. Fue su primer director, digámoslo así. Y ahí se estableció una ley para Alejandría, que es un puerto. Y es que toda embarcación que llegase a ese puerto, los capitanes estaban obligados para poder hacer negocios, con ese enclave ahí en el norte de África, hoy en Egipto. Era que si traían documentación de conocimientos, que los barcos se mueven por distintos puertos del mundo conocido, y toda información que llevaran de cosas nuevas, novedosas, debían de permitir que se transcribieran ahora y se les devolvía. Hoy se dice que le devolvían era una copia, se quedaban con el original. Vayan ustedes a la historia de Alejandro Magno para que se den cuenta de qué época de la historia de la humanidad de este mundo estamos hablando. Básicamente, Alejandro Magno fue el que acabó con una dinastía que prácticamente promovió y desarrolló el imperio persa. La dinastía aquemida, que la inicia Ciro el Grande. Y Alejandro Magno lo que hace es derrotarla, pero se queda con los territorios del imperio persa. Vean ustedes lo vasto que fue la influencia de los griegos. A nivel político, militar. Pero se confundieron. ¿De qué manera se confundieron? Se confundieron moralmente.
Subrayemos. El centro de la ciencia espiritista, el motor de la ciencia espiritista es la moral. Amados hermanos, con el desarrollo de la cultura romana, esta se retroalimenta del progreso de los griegos. Los romanos desarrollan sus propios números, su propia forma de hacer la numeración. Eso es lo que conocemos nosotros como los números romanos. Y con los romanos, pero ya venía de los griegos, los persas nos quedaron atrás, que el progreso en la especialización que se va desarrollando en la transformación de la materia, la aprovechaban para hacer la guerra de una manera más sofisticada. Y eso ya de por sí es un problema de cómo manejarlo. Cuando el Imperio Romano de Occidente cae en su mínimo, aparece prácticamente ahí la religión católica, siglo IV. Alimentado por Bizancio o los bizantinos. Y eso que venía de progreso allá todavía vigente en Alejandría desapareció por la acción de las cruzadas, promovidas en nombre de ¿qué? De Cristo. Y eso se estableció ahí como un apagón en toda Europa. Ahora díganme ustedes, ¿cómo el gobierno del espiritismo va a estimular la ciencia en esas condiciones? Que por ejemplo, estos hermanos hubieran logrado manipular, por decir algo, la pólvora, que no la conocían. Eso era de otra cultura que todavía no se habían cruzado, por razones de justicia. Entonces, la venida de el espíritu de verdad en esa bonita existencia de Francisco Javier es para marcar el debilitamiento definitivo de la bestia que llevaba 12 siglos suelta, sin ningún tipo de ¿qué? De trancón, totalmente suelta. Pero el daño que hizo, inimaginable. Las razones espirituales de por qué se dio
tan brusco esa influencia de la religión católica está explicada en una cátedra, la última cátedra del domingo, de la que damos el domingo. Los que siguen y llevan el consecutivo de lo que aquí nosotros desarrollamos. Porque ahí hay unas razones de tipo espiritual muy fuertes, que le dedicamos una hasta 2 cátedras a ese fenómeno. Europa entró en una etapa oscura, que prácticamente es la que marca la Edad Media. Y la Edad Media básicamente termina 3 hechos que ocurrieron en el siglo XV. El descubrimiento de América, la invención de la imprenta y la caída de Constantinopla. Tomada por lo que luego se genera ahí, una nueva cultura, la de los otomanos. Entonces el ingreso de nuestro amado hermano, el Espíritu de verdad, marca el progreso de lo que usted hoy está disfrutando. Porque eso venía muy accidentado. Una cultura iba como viene y cuando se tuercen, entonces ¿qué hay? ¿Qué? Apagar. Vean ustedes. Pero esto que estamos hablando de la existencia del maestro Francisco Javier, ya con él viene la unión y la integración de todo el mundo. Por un lado, le antecede el descubrimiento, lo que nosotros llamamos como el descubrimiento de América, o sea, aparece esta humanidad que ya venía aquí, la cultura prehispánica, y con los jesuitas nos conectan con China y Japón. Son los jesuitas, amados hermanos, que permiten del progreso que ya tenían desarrollado los chinos en su propia forma que tuvieron para desarrollarlo. Y desde el siglo XVI, con el ingreso de nuestro hermano Francisco Javier, la encarnación de Francisco Javier ahí, el progreso ya no se ha detenido. De las formas bruscas como venían, sin ninguna continuidad. Se desarrolla a partir del siglo XVI. El siglo XVI es para entrar en contacto con la cultura china y japonesa. El siglo XVII es el resurgir de las ciencias.
Y esto ha sido muy suave. Siglo XVII, vayan ustedes luego a saber cuándo aparece la máquina del vapor. Eso es por favor, es un impulso inmenso que se le da al desarrollo de el progreso de este mundo. Y el otro salto importante después de la máquina del vapor, que le da lo que hoy ya de por sí tenemos, la electricidad. Que el maestro con su especialidad, ¿no? Fuerza omnipotente y madre de todo lo creado. En la próxima cátedra, hoy es jueves, bueno, la vamos a tener fresquita para mañana. Continuaremos este aspecto. Ahora, vamos a encontrar aquí lo relevante que es la moral para lo que usted debe saber de lo que es ciencia espiritista. Dejémoslo aquí porque tenemos más oportunidad para desarrollar la siguiente cátedra sobre el mismo artículo. Artículo 4, que dice así, artículo 4, es ciencia espiritista todo lo que es ciencia y filosofía racional, ya sea el ser humano espiritual de los tres reinos de la naturaleza, ciencias, artes, industrias y todo lo que no se oponga a la razón por dogma o sistema y encamine al mayor progreso espiritual y material y al descubrimiento de la verdad eterna y causa única, subiendo a esta por los efectos de todas las índoles que presenciamos en la vida. Entonces, hasta hoy hemos hecho de una manera muy superficial de cómo se ha desarrollado la ciencia positiva. Mañana empezamos a profundizar de lo que es la ciencia espiritista, que es ya del resorte de la escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal. Paz y amor para todos.